Ya se han conectado todos. La reunión está siendo grabada, como bien dice el cartel que reza para todos. Y eso es algo importante para nosotros porque vamos guardando y acopiando una importante biblioteca de expositores de muy alto nivel. El tema que hoy nos convoca es un tema seguramente inquietante y de plena vigencia. Hoy escuchamos la diferencia entre aquel que entró al país con un virus sabiendo que tenía, que no tenía, que se aisló, que no se aisló, si cumplió con las medidas. Bueno, la verdad que hasta a mí me confunde, admito no ser penalista, eh, y justamente es muy interesante lo que nos viene a contar Ricardo Basílico, que además de ser un responsable de resoluciones dentro del Poder Judicial, como lo queremos llamar, un magistrado, es una persona estudiosa, una persona que no se detiene en estudiar, que busca además gestionar, que es otra cosa que nos falta muchas veces, la gestión académica. Cuando hablo de gestión académica es vincular a entidades de distinto tipo, como la nuestra, la universitaria nacional y extranjera, y a él le debemos mucho trabajo hecho en ese sentido, así que aprovecho esta oportunidad para agradecerlo públicamente. Pero además es un experto en este tipo de temática, principalmente en el derecho público y el derecho penal en particular, y por eso hoy nos complace presentarlo y agradecerle su presencia. Pidiendo disculpas por la leve demora que se debió, entre otras cosas, a mi tardanza en llegar a un Zoom fijo. No voy a ser más extenso, decirles que les agradezco y los felicito a todos los que hoy participan por el esfuerzo que están haciendo para seguir capacitándose en épocas raras, en épocas difíciles. Hoy nos estamos tratando de desayunar sobre cuáles serán las nuevas medidas que la Corte impone, o sea, las anunció, pero no sabemos bien cómo van a ser instrumentadas. Les iremos informando despacito y con todas las herramientas que tenemos cómo sigue, cómo podemos seguir ejerciendo la profesión, qué es lo que nos importa y cómo podemos hacer para lograr el objetivo más importante, que es el de gestionar y administrar justicia. Así que, de verdad, muchas gracias, porque ustedes son el motivo de que armemos estas charlas, de que tengamos un colegio avanzando, con una sede nueva, con una capacitación continua de las que no ha tenido el colegio en años, y con expositores del alto nivel que hoy vamos a escuchar. Así que nada más, y le doy la palabra a nuestro expositor, a Ricardo Basílico. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Jorge. Realmente para mí es un honor porque en tu caso, en el caso de Juan, en el caso de Jorge Rossi, no solamente los considero excelentes profesionales, sino los considero amigos. Realmente es muy importante el espacio que ustedes dan para la capacitación, porque para la capacitación continua. Es muy importante que un colegio de abogados de la envergadura del Colegio de Abogados de Morón tenga este interés para que sus afiliados, para que sus asociados, o sea, para que el público en general pueda capacitarse, y realmente yo les agradezco muchísimo. Realmente no es esta la primera actividad, son muchas las actividades que vamos llevando adelante. O sea, en mi caso ya es la tercera oportunidad, pero que hemos compartido con otros profesionales, tanto de Argentina como de Latinoamérica, la que hemos tenido también con el doctor Sergio Torres, integrante de la Corte, con lo cual realmente el nivel que ustedes dan a la capacitación, la importancia que le dan a la capacitación en todas las áreas, es digno de ser destacado, y yo te agradezco muchísimo, Jorge, por abrirme las puertas de la casa del Colegio de Abogados de Morón. Agradezco muchísimo también a Juan Navarro, con el cual hemos compartido actividades en otras temáticas, como violencia de género, trata de personas, y siempre la pujanza de Jorge Rossi por estar con esa bonomía que lo caracteriza, llevando adelante, digamos, e impulsando actividades de este tipo con el apoyo de
de Jorge, del otro Jorge, Jorge Frega. Y realmente yo no tengo más que palabras de gratitud, de que hoy podamos tener el espacio para poder presentar, por la generosidad que ustedes me ofrecen, presentar este libro junto con el profesor Borja Mapelli Cafarena, que es catedrático de la Universidad de Sevilla, destacado catedrático de la Universidad de Sevilla, director del máster en criminología, y que además nos han hecho el honor de realizarnos el prólogo el profesor Sergio Torres, ministro de la Corte, de la Suprema Corte de Provincia de Buenos Aires, y el profesor Lorenzo Morillas Cuevas, de la Universidad de Granada, distinguido catedrático y decano de la universidad. En una temática que, por supuesto, es de actualidad, pero que nos implica a todos en estas épocas de pandemia. Y también, antes de comenzar, quería decirles que agradezco muchísimo a todas las personas que, además de Jorge Frega, de Jorge Rossi, de Juan Navarro, están detrás del colegio para que estas actividades sean posibles. Todas las coordinadoras, aquellas que nos apoyan con la conectividad, que se han adaptado a este nuevo sistema para que nada se detenga, digamos, para que todos nosotros, aún con las dificultades que tenemos, podamos conectarnos y estar juntos para que, bueno, prontamente podamos estar realmente unos al lado del otro, pero que en estos tiempos nada se ha detenido, al menos en el esfuerzo, y eso se lo debemos a la gente que con mucha abnegación trabaja en este caso en el Colegio de Abogados de Morón, digamos, empleados, funcionarios y colaboradores del colegio. Realmente les agradezco muchísimo. Este libro que les decía, Delitos contra la Salud Pública, está dedicado específicamente, y así lo dice expresamente, el cual, como se lo anuncié a Jorge Rossi, va a ser enviado Jorge a la biblioteca del Colegio de Abogados de Morón, además de un ejemplar también para ustedes, pero para aquel que esté interesado en la temática, porque es un libro que hicimos o pensamos en homenaje, digamos, a los médicos, al personal de salud y a las víctimas del COVID. Hemos cedido todos nuestros derechos en favor de los médicos, del personal de salud, y que han trabajado incansablemente, digamos, por todos nosotros, y también a aquellas personas que lamentablemente hoy no se encuentran con nosotros, que han sido familiares, que son familiares, que son amigos y que hemos perdido frente a la pandemia. Vaya para ellos, y que todos son cercanos, lamentablemente, a cada uno de nosotros. Vaya a todos ellos este humilde reconocimiento. Les decía entonces que cuando hablamos de... No quiero cansarlos, voy a dar brevemente algunos lineamientos de lo que es los delitos contra la salud pública en la época de pandemia, y que la precipitada expansión del coronavirus, del COVID-19, y su consecuente clasificación como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, implica claramente un desafío para toda la humanidad y en nuestro país para las autoridades encargadas de promover claramente el bienestar general. En ese contexto inusitado, las distintas normas, recomendaciones, reglamentaciones dictadas como consecuencia de esa pandemia se han orientado a preservar uno de los aspectos fundamentales para el cumplimiento de la premisa de arraigable constitucional, que esto es la salud pública. En su conjunto, esas disposiciones han sido precedidas por, en primer lugar, aquel decreto de necesidad de urgencia, el 260-2020, que fijó los criterios de actuación frente a la pandemia en materia sanitaria y además dispuso, en primer lugar, el aislamiento social, preventivo y obligatorio para aquellas personas que ingresaran en zona de riesgo y presenten síntomas específicos del virus o hubiesen tomado contacto en algún caso confirmado. Sin embargo, la vertiginosa propagación de la enfermedad en el ámbito local y ahora con otras variables motivó
que la referida medida de aislamiento se extendiera, digamos, o se fuera extendiendo en el tiempo. En efecto, el Poder Ejecutivo impuso la obligación de permanecer en sus residencias habituales a los distintos integrantes de la sociedad, exceptuando de su estricto cumplimiento a algunas personas en función de su calidad funcional. Y en ese marco, las reglamentaciones adquieren especial relevancia en el ámbito del derecho penal para quienes administran servicios de justicia en nuestro país, en la medida en que su inobservancia o incumplimiento puede derivar en la comisión de un delito contra la salud pública, como bien jurídico protegido esencialmente en el Código Penal. En efecto, como veremos en estas pequeñas líneas, en este bosquejo, el ordenamiento legal prevé algunos delitos vinculados a la propagación, especialmente, de una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas y al incumplimiento de las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de la epidemia. Básicamente, se han basado en estas figuras, digamos, las figuras centrales, más allá de estar dentro del núcleo de delitos contra la salud pública. Y en consecuencia, la época actual y la expansión de la pandemia de coronavirus renuevan las expectativas sobre el sistema de justicia y la importancia de determinados delitos contra la salud pública que deben ser analizados, en primer lugar, en sus aspectos generales. O sea, tomando como primer punto de partida, señalar que el bien jurídico tutelado para los delitos indicados es específicamente la salud pública, que comprende un interés supraindividual, o sea, de titularidad colectiva y de naturaleza difusa, y que a su vez se complementa con el derecho a la salud de cada individuo en particular. Así es que, analizando la doctrina internacional, se considera que el bien jurídico de salud pública se emancipa relativamente como valor instrumental de la tutela propia y directa de la salud individual a la que se propende, a la que se tiende, para configurarse como protección en primera línea del conjunto de condiciones positivas o negativas que garantizan o fomentan la salud. Y resulta de interés citar algunos autores, tal por caso, alguno de ellos, Carmona Salgado, vemos que es una estudiosa en la temática, en lo que hace al concepto de bien jurídico salud pública, cuando considera que sus destinatarios son todos los ciudadanos de una comunidad. ¿Y por qué tomamos también doctrina nacional y extranjera? Porque es pandemia, porque nos ha tomado a todos, nos ha obligado a todos a ponernos a estudiar en esta temática que nos ha azotado y que nos azota todavía. Y entonces nos hallamos frente a un interés supraindividual, de titularidad colectiva, de naturaleza difusa, aunque complementaria de la salud personal de cada individuo, por ser susceptible de fragmentarse en una pluralidad de situaciones subjetivas que la integran. Y así también, vamos, esa pluralidad de situaciones, puntualmente, nos da que esta cuestión individual debe ceder ante la salud colectiva. En ese sentido, nuestro ordenamiento jurídico, desde sus cimientos, ha sido señero y reconoce la salud pública como un factor fundamental para la prosperidad básicamente de la nación. De hecho, como se ha indicado en varias oportunidades, la salud pública es uno de los aspectos esenciales a fin de cumplir con el mandato de promover el bienestar general que emana del preámbulo de la Constitución. De allí parten, consecuentemente, los demás reconocimientos efectuados a su respecto en las diversas normas constitucionales. No voy a extenderme en cada una, pero claramente en la Declaración Americana de Derechos del Hombre, en el artículo 9, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 25, inciso primero y 2, en la Convención Universal de Derechos Humanos, en la Convención de todas las formas de discriminación contra la mujer, en la Convención de Derechos del Niño, claramente, y en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, entre otras. Y por otro lado, no debe pasarse por alto que el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, establece que la salud no se limita a la ausencia de afecciones o enfermedades, sino que claramente comprende un conjunto de condiciones que conducen al bienestar físico, mental y social de la sociedad. A estas líneas generales debe agregarse o corresponde señalar que las conductas típicas contempladas en nuestro Código Penal
consisten en la puesta en peligro de la salud pública, lo que trae aparejado un impacto en el conjunto de la sociedad, más allá del daño que en particular pudiera causar una de esas conductas en particular. O sea que son específicamente esas conductas, las conductas de peligro, las que debemos analizar. En efecto, entonces, la propagación de una enfermedad peligrosa o contagiosa, como la que estamos hablando, para las personas, sea de forma dolosa o sea de forma imprudente, o el incumplimiento de las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia, por su propia naturaleza tienen un alcance y extensión indeterminada que se expande respecto de la ciudadanía en general. En sentido concordante, se ha indicado que el conjunto de normas no se enfoca particularmente en conductas que tengan en la mira la afectación dañosa de las personas y de su salud en términos individuales, sino que apunta fundamentalmente hacia aquellas que tienen la aptitud de ponerla en peligro en términos colectivos. Así lo dijimos también en un trabajo que hemos hecho con el profesor Lucas Bello. Y además, la exigencia de la puesta en peligro determina la naturaleza del tipo penal. Esto es un delito de peligro concreto. En efecto, entonces, específicamente con relación a la naturaleza del delito de peligro de los tipos penales que estamos tratando, corresponde señalar que las conductas allí descritas deben ser representativas de un riesgo potencial para el bien jurídico tutelado y que fundamentalmente afectan también para aquellas que sean operativas, debe existir una situación de riesgo de lesión en el mundo real. Aunque, según alguna parte de la doctrina, se trata de delito de peligro abstracto. Digamos, aquí está la discusión. Pero las figuras, digamos, el daño, digamos, el peligro al que son sometidos son situaciones ciertas, situaciones reales, situaciones tangibles. Y cabe entonces reflexionar profundamente sobre esa afirmación en función de su impacto en la práctica judicial. Así entonces, no debe perderse de vista que la realización de actos de propagación de una enfermedad o el incumplimiento de las disposiciones para su prevención pueden producir contagios o la contracción de la enfermedad por parte del incumplidor, la cual eleva los riesgos derivados de la propia pandemia. Digamos, que ya trae en sí la propia pandemia, si es que nosotros, digamos, nos vamos a poner en esa situación de no cumplir la normativa, evadir la normativa o sea, ser agentes de propagación. Establecidas entonces mínimamente las bases comunes de los delitos referidos, corresponde abordar así cada una de las figuras. Vamos a focalizar en algunas nada más, en las que nos interesa para, digamos, poder tener una visión general de lo que tratamos de expresar en el libro, más allá de que hemos analizado cada una de las figuras específicamente que connotan los delitos contra la salud pública. El artículo 202, por ejemplo, digamos, donde se repliega la prisión de 3 a 15 años al que propagare una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas. Claramente, entonces, es una figura dolosa. En primer lugar, cabe destacar que se trata de un delito común, o sea, en la medida en que no se exige ninguna cualidad especial o funcional por parte del autor. Digamos, puede ser cualquier persona. Y en segundo lugar, corresponde señalar que la acción típica, digamos, la acción, digamos, tipificada en el aspecto objetivo del tipo, consiste en propagar la enfermedad. Y ese término implica multiplicar por generación o a otra, o sea, o por vía de reproducción, digamos, o hacer que algo se extienda o llegue a sitios distintos al que el que se produce, el artículo 202. Por otro lado, en consecuencia de esa acción, no es equivalente al hecho de contagiar. Se limita a la transmisión efectiva de la enfermedad. Esto para respetar los principios de máxima taxatividad que tenemos que tener en cuenta. De lo contrario, es decir, de condicionar la comisión del delito a la efectiva acreditación de un contagio, se estaría estableciendo una delimitación que la propia ley no determina. En el caso de la propagación aludida, en la norma no hace referencia a un hecho singular, sino a la reproducción de actos con actitud suficiente para extender, difundir
o diseminar la enfermedad. En estas condiciones consideramos que, si bien el contagio de la enfermedad configura esencialmente un ataque personal, lo cierto es que su propagación, al ser indeterminada o indefinible, la torna genéricamente peligrosa en relación al conjunto de la sociedad. Por eso es que es supraindividual, va más allá de la individualidad de cada uno. En ese sentido, el profesor Terragni ha sido muy claro, destacado penalista argentino, que en considerar que lo que se sanciona es generar un riesgo de que los miembros indeterminados de la comunidad vean resentida su salud, víctimas de quien dolosamente se ocupe de difundir los elementos activos de dolencias que se pueden transmitir de unos a otros, sea por contacto, esparciendo gérmenes o empleando cualquier otro método, nos dice el profesor Terragni. En un sentido, bastante explicativo de la temática. En cuanto a esta normativa del 202, con una pena de 3 a 15 años. Y en similar orden de ideas, se ha indicado que esta acción de propagar importa la difusión de una enfermedad peligrosa con riesgo concreto de afectación a personas indeterminadas. Pasa también, desde el punto de vista criminológico, desde el punto de vista victimológico, ocurre con los delitos de medio ambiente. ¿Por qué? Porque nos vamos a las víctimas difusas. También ocurre con los delitos contra el orden socioeconómico y financiero. Las víctimas son difusas, y en este caso también, puede ser el autor cualquiera, y la víctima puede ser una víctima difusa. Entonces decíamos que esta acción de propagar importa esta difusión de la enfermedad peligrosa con riesgo concreto de la afectación de personas indeterminadas, y por ello se crea un peligro en una diseminación indeterminada de la enfermedad. Ese riesgo concreto permite considerar que se trata de un delito de peligro, y así lo ha entendido claramente la jurisprudencia. Esto es, que no se requiere una persona efectivamente contagiada para la comisión del delito, sino la existencia de la enfermedad, la realización de un acto idóneo para su propagación y la acreditación de condiciones específicas de aquella. En orden a esto último, cabe señalar que la enfermedad, que debe ser peligrosa o contagiosa, en este caso, la pandemia que estamos viviendo de coronavirus, porque cuando la legislación se puso en vigencia, no se pensaba en el coronavirus, pero debemos adaptar rápidamente la norma a lo que nos toca vivir. Y entonces decimos que la enfermedad debe ser peligrosa y contagiosa, como nos encontramos en este momento. La primera característica viene dada por la efectiva existencia de un riesgo respecto de la vida y la salud de las personas, mientras que la segunda comprende a la posibilidad de que la enfermedad sea transmisible a otra persona por cualquier vía que permita su difusión o propagación múltiple. Y en ese contexto, en la medida que no se exige el efectivo contagio de la enfermedad, es decir, un resultado específico, el delito se consuma en el momento en que se consuma el acto que genera el peligro. Esto es, la responsabilidad sobre aquel que pone en riesgo a la situación de otro, no tomando los recaudos necesarios, y entonces allí la discusión del peligro abstracto o el peligro concreto. De otro lado, está claro que el tipo penal comentado se trata de un delito claramente doloso, el artículo 202. En ese sentido, debe decirse que a partir del accionar que se encuentra propagado una enfermedad que resulta peligrosa o contagiosa para terceros o para un grupo indeterminado de personas. Y además, el delito también puede admitir el dolo eventual, aquel que se representa al resultado, pero lo desdeña, que es diferente a la culpa con representación, que cree que, se pone en esa situación y puede evitarlo. En ese sentido, cabe señalar que si bien es probable que el autor pueda presentar dudas o incertidumbre en cuanto a si su acción puede o no resultar idónea para propagar la enfermedad, lo cierto es que si adopta decisiones contra la posible lesión de la salud pública e incluye en sus cálculos ese resultado lesivo como probable, sin que ello disuada su plan, se decide conscientemente, aunque solo sea para el caso eventual. Como decíamos, esta es la explicación de por qué
pueda admitir la figura del dolo eventual, y a menudo en contra de sus propias esperanzas, muchas veces de evitarlo, a favor de dicho resultado, y de esa manera los asume en su voluntad. De otro lado, también corresponde destacar que el accionar admite una figura imprudente, que es el artículo 203 del Código Penal, digamos, que es cuando alguno de los hechos previstos en los artículos anteriores, entre los que se encuentra el artículo 202, no vimos que cuando se aborda delitos contra la salud pública también se aborda envenenamiento de aguas, digamos, y otras figuras más que no voy a adentrarme en ellas, sino específicamente en los que hacen a la pandemia. Digamos, el 202 es la figura dolosa, el 203 es la figura culposa, y cuando alguno de los hechos previstos en los 3 artículos anteriores fuere cometido por imprudencia, por negligencia, por impericia, en el propio arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos o ordenanzas, digamos, que es la forma de completar la culpa. La culpa se completa con la imprudencia, con la negligencia, con la impericia, o con la observancia de los reglamentos. O sea, ahí la pena que corresponde es una pena de multa, claramente, si no resulta una enfermedad o muerte de alguna de la persona, o sea, y por supuesto prisión de 6 meses a 5 años si resultara en este caso la muerte. En este supuesto culposo, el resultado exigido de forma genérica es el de causar un peligro para la salud pública a partir de la inobservancia de los deberes objetivos de cuidados que debe tener el autor. Estos casos específicamente se producen cuando el autor desconoce, por ejemplo, que posee una enfermedad, o bien tiene un conocimiento de ella, aunque en ambos supuestos se exige que incumpla los deberes de cuidado. El resultado efectivo del contagio, y en su caso la muerte del tercero, implican una agravante en el reproche penal, y es evidente que entre la conducta imprudente o negligente y el resultado lesivo debe existir una relación de causalidad directa, la enfermedad o la muerte. Deben ser consecuencia directa de esa acción imprudente o negligente. Esta disposición agravada implica el desplazamiento, entonces, de las figuras de lesiones y de homicidio. ¿Por qué? Porque nos encontramos ante una figura más concreta. Y otra de las figuras, digamos, quizás utilizadas, ya habíamos hablado del artículo 202, artículo 203, figura dolosa, figura culposa, es la violación de las medidas oficiales para impedir la introducción o propagación, que es la dada en el artículo 205, que es cuando se reprime de 6 meses a 2 años al que viola las medidas, o al que violare las medidas, adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o la propagación de la epidemia, que es la que se ha utilizado con mayor frecuencia. Y en este punto corresponde destacar, en primer lugar, que la norma exige violación a las medidas adoptadas para impedir la introducción o propagación de una epidemia por intermedio de leyes, decretos, ordenanzas emanadas de la autoridad competente. Digamos, que el ciudadano debe y tiene la obligación de cumplir, la cual puede ser de orden nacional, provincial, municipal, y debe notarse a este respecto que no se trata de cualquier clase de medidas, sino de expresos mandatos o prohibiciones de carácter general o particular tendentes a evitar la producción o extensión de la epidemia. Y entonces es allí que la autoridad, a partir de esas regulaciones que estima pertinentes, que estima, conducentes, será la encargada de diseñar las medidas, digamos, específicas a estos fines, digamos, y su cumplimiento, por supuesto, será susceptible de ser reprochado penalmente. Además, de modo liminar, de modo claro, debe entenderse por epidemia, estamos en una pandemia, pero por epidemia a la enfermedad que se propaga durante algún tiempo en un país, acometiendo simultáneamente a un gran número de personas. Nótese claramente que, en resumidas cuentas, que la pandemia surge cuando esa enfermedad epidémica se extiende a una gran cantidad de países. ¿Qué es lo que nos está sucediendo en estos momentos? Tal ocurrido como con el coronavirus, ¿no? Digamos, con esto, digamos, y sus diferentes variables. Ahora con la variante de Delta, con la variante Epsilon, digamos, con las variantes que los papers internacionales, digamos, de vacunas y medicina preventiva nos llegan permanentemente a los efectos de poder estudiar la temática.
Entonces corresponde que señalar que a partir de del recordado decreto de necesidad de urgencia se dispuso la obligación de cumplir ese aislamiento social preventivo obligatorio y además con sus modificaciones. Y es a través de los decretos, entre otras cosas, extiende los alcances del mencionado artículo 205 penal al incumplimiento de las medidas preventivas allí dispuestas con el objetivo de impedir la propagación de la epidemia. Y es en ese contexto entonces que corresponde destacar que estos decretos de necesidad y urgencia que han sido necesarios, digamos, y disposiciones complementarias provinciales y municipales adoptadas en consonancia, es una medida adoptada por una autoridad competente, con lo cual está dentro de la normativa, para impedir la introducción o la propagación de la epidemia, cualquiera de las dos cuestiones, es decir, una enfermedad epidémica de alcance mundial en este caso, por lo que, y no solamente lo han adoptado nuestro Estado, sino los Estados en general, a los efectos de ir, digamos, paliando las situaciones que se van presentando de manera diaria. Entonces, de todo lo expuesto surge, por un lado, que puede desprenderse que la norma aludida se trata de un supuesto de la ley penal en blanco. Ley penal en blanco, ¿por qué? Porque debe ser complementada por otras normativas, de otros ordenamientos, a los efectos de poder establecer y abarcar. Están discutidas constitucionalmente las leyes penales en blanco, pero han sido aceptadas en este caso, por ejemplo, en los delitos contra la salud pública. No solamente hoy, cuando hablamos, digamos, de las episodias, digamos, pero que debíamos recurrir para definirlas desde la zoología, digamos, o de la biología, digamos, para poder definirlas. Y debemos tomar otros ordenamientos a los efectos de poder ir salvaguardando el bien jurídico protegido, en este caso salud pública. El carácter de la ley penal en blanco de la norma se encuentra perfectamente justificado en la medida en que la regulación en materia sanitaria es fluctuante, digamos, fluctuante y creciente, digamos, y variable, y consecuentemente requiere una versatilidad mayor a la que puede ofrecer una ley en sentido estricto. Y en cuanto a su naturaleza, se trata de un delito común en la medida en que no requiere una condición especial para ser autor, tal como se expresó precedentemente al referirnos a los delitos de peligro. En orden a esto último adquiere particular interés la naturaleza del peligro, digamos, esto es, abstracto o concreto, y debe notarse concretamente en orden a la situación coyuntural de la pandemia actual, que debe indicarse que para sancionar es necesario que hubiera existido un real peligro de propagación o introducción de una epidemia, y que si la infracción, o sea, no respetar la obligación de cuarentena, la comete alguien luego que se determina que no era portador del virus, no corrió peligro efectivo, entonces no sería penalmente responsable. Digamos, esa es parte de la doctrina. Digamos, si bien la podemos respetar, digamos, debemos decir que no podemos compartir totalmente, porque se orienta por afirmar en parte de la doctrina que el peligro concreto existe en tanto el incumplidor de las medidas emanadas de la autoridad competente sea poseedor de la enfermedad, ya que en caso contrario no habría afectación al bien jurídico de la salud pública. A nuestro entender, digamos, la existencia del peligro concreto no se encuentra supeditado a la posesión o no del virus por parte de quien incurre en la inobservancia de la cuarentena social preventiva y obligatoria. En efecto, el contexto indica que no son potencialmente peligrosos para la salud pública quienes posean efectivamente la enfermedad, sino también aquellos que por incumplir las medidas puedan contraerla y consecuentemente difundirla y poner en riesgo, digamos, la salud pública del tercero, del prójimo, de quien está con nosotros habitualmente, digamos, o comparte un espacio, ya sea público o privado. En términos prácticos, el que quebranta la medida de cuarentena se expone a contraer la enfermedad y de expandirla a otras integrantes de la sociedad, cuya evitación persigue la norma, el fin de la norma o el fin del legislador. Digamos, por más allá de que la norma pueda ser perfectible, digamos, se tiende a eso, a que el que quebranta la medida de cuarentena se expone entonces a contraer la enfermedad y a su vez a expandirla a otros integrantes de la sociedad, cuya evitación persigue claramente, digamos, la propia ley, por lo que su conducta intrínsecamente trae aparejado un incremento
en el riesgo jurídicamente desaprobado por el ordenamiento jurídico. Esto es, incrementa el nivel de riesgo. Si lo vemos tanto desde el finalismo como del funcionalismo, digamos, este incremento del riesgo, digamos, es como quitarle la chance. Si incrementamos el riesgo a uno, le quitamos la chance a otro. Digamos, y también es importante, digamos, esta quita de chances a otro no puede ser soportado por el ordenamiento jurídico en general. Máxime en delitos supraindividuales, como la salud pública. De ese modo, su carácter de poseedor de la enfermedad no tiene incidencia en los fines de configurar el delito analizado. Esta circunstancia no es exigida por la norma, ni su ausencia implica la inexistencia de riesgo. El propio quebrantamiento de la cuarentena es una conducta que pone en riesgo a la cuarentena y el aislamiento, digamos, como querramos llamarle. Es una conducta, como decíamos, que pone en riesgo a la salud de los demás en la medida que las personas poseedoras o no del virus son los canales para su propagación. Por lo demás, también cabe señalar que la pandemia de coronavirus, de COVID-19 que nos azota, por sí misma es un riesgo y un peligro para la sociedad, el cual se incrementa considerablemente ante el incumplimiento de las medidas orientadas a evitar la propagación. Y por último también, en otro orden de ideas, cabe señalar que se trata de un delito, en este caso, puntualmente, la del 205, un delito doloso, y es por ello que el autor debe conocer que a partir de su acción u omisión viola las medidas establecidas específicamente para evitar la propagación de la pandemia. Y en consecuencia es importante que las leyes, los decretos, las ordenanzas sean fehacientemente comunicadas a la sociedad y conocidas por sus integrantes. En este punto, de modo ilustrativo, se ha indicado específicamente que en el contexto de la profusa atención, digamos, de la pandemia de COVID-19, así como los esfuerzos de comunicación institucional, sería difícil que alguien alegara desconocer las medidas de carácter obligatorio adoptadas para contenerla. Con lo cual, compartimos en este caso los términos con el profesor Ricard, que ha efectuado, digamos, de acuerdo a la gran cantidad de información que hay en ese sentido. En ese sentido también se admite el dolo eventual. El autor no tiene el ánimo de afectar la salud pública, aunque a partir de su conducta incluye ese resultado lesivo como posibilidad. Y entonces lo lleva adelante. Y entonces es pasible entonces el dolo eventual. A manera de conclusión, queridos amigos y amigas, sin perjuicio de que la jurisprudencia deberá expedirse, digamos, y desarrollarse respecto de la configuración de los delitos contra la salud pública en esta época de pandemia de coronavirus, consideramos sintéticamente que las conductas típicas analizadas configuran, únicamente las analizadas, digamos, podemos seguir avanzando, pero no es el sentido, digamos, que tenemos hoy. Hoy es un poco de decir, repensar algunas cuestiones, digamos, que hace a este tipo de delitos supraindividuales. Consideramos entonces que, sintéticamente, que las conductas atípicas analizadas configuran en todos los casos delitos de peligro concreto. Y en efecto, tanto un acto propagador de la enfermedad como el incumplimiento de las medidas de la autoridad competente con el objeto de prevenirlas, trae aparejado claramente un riesgo social, un riesgo a la sociedad en general, y un riesgo real de difusión de la enfermedad de un modo indeterminado al conjunto, digamos, de la comunidad. Y además ambas figuras son dolosas y admiten, la del artículo 202, el artículo 205, la del artículo 203 es culposa, digamos, pero las dolosas de 202 y 205 admiten el dolo eventual. Sin embargo, la propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas admite también su comisión culposa, como decíamos. Mientras que el incumplimiento de las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia de forma culposa, la del artículo 205, si quisiéramos analizarla como figura culposa, resulta atípica. Creo que es un compromiso de todos poder hoy ponernos a pensar en la importancia del cumplimiento de la norma, en la importancia en el otro, en la importancia de poder salir lo mejor posible de esta pandemia que se nos ha llevado familiares, se nos ha llevado seres queridos, se nos ha llevado amigos, y que depende
mucho de la conciencia y la responsabilidad social para poder llevar adelante, que gracias al esfuerzo mancomunado de todos y, por supuesto, al cumplimiento en parte de la normativa como una de los puntos esenciales, podamos salir rápidamente de la pandemia en estos momentos tan ansiados. Muchísimas gracias a todos y quedo a disposición, por supuesto, de las preguntas que quieran efectuarme y vuelvo a agradecer a Jorge Frega, a Jorge Rossi, a Juan Navarro, a las autoridades del Colegio de Abogados de Morón por la bonomía, por el don de gente y fundamentalmente por esta posibilidad que se nos abre de poder expresar las ideas y tratar de compartirlas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Quería avisarle a los participantes que si tienen consultas las pueden hacer por chat, y mientras tanto quiero aprovechar yo para hacerte una consulta, Ricardo. Quería saber lo siguiente, justamente vos lo dijiste, estamos ante una pandemia, algo que es global. A nivel derecho comparado, estas escalas penales y esta tipificación, ¿cómo estamos? ¿Estamos dentro de lo que las escalas penales y la configuración de tipos penales, digamos, estándar, o considerás que en otros ordenamientos jurídicos se trata el tema de manera más adecuada? Sí, es muy buena la pregunta, porque hacemos en el libro un cuadro comparativo con el derecho penal español y demás, y creo que, o sea, el ordenamiento penal argentino está muy ayornado en la temática, más allá de que podamos, o sea, ahora seguramente incluir o haber algunas modificaciones. Pero en líneas generales estamos ayornados, como nos ha pasado con los delitos de trata de personas, con los delitos de violencia de género, con los delitos de tráfico de migrantes, y nos hemos ayornado tanto a nivel punitivo como a nivel de técnica legislativa. Digamos, y tratamos de ya la que se traía, tratar de mejorarla e impulsar algunas reformas que están en ciernes en ese sentido. Y a nivel eficacia, digamos, a nivel aplicación. A nivel eficacia, a nivel aplicación, digamos, ahí nos hace falta un esfuerzo interdisciplinario e interinstitucional. O sea, y también, por supuesto, o sea, conciencia social para poder establecer, digamos, que nos enfrentamos ante un enemigo oculto, pero que, o sea, debemos pensar que claramente, o sea, cuando realizamos una conducta somos responsables. Si somos agentes propagadores, somos responsables. Y que además, fundamentalmente, pensar, Jorge, en que los otros podemos ser nosotros. Y entonces, o sea, también es, o sea, una conciencia ciudadana, es normativa, es interdisciplina, es buscar la manera de que entre todos, o sea, poder ir cumpliendo la normativa a los efectos de evitar la propagación, evitar el contagio de otro de manera dolosa o de manera culposa, pero creo que es una tarea, digamos, en ese tipo de delitos, digamos, es una tarea conjunta de instituciones y comunidad. Acá están haciendo una pregunta que la voy a tratar de interpretar, ¿no? La doctora Mirna Fojo Cornejo. Pues ella dice, el tema vacunas, ¿qué sucede con ellas y con los no vacunados? Yo te planteo lo siguiente, que no sé si es para ese lado donde dispara la doctora. Estuvimos hablando de un tipo penal, uno de los tipos penales que es culposo, ¿no? El del 203. En un esquema donde te negás a vacunarte, suponte, te negás a vacunarte, tenés la posibilidad de vacunarte, ahora hay mucha gente que se quiere vacunar y no tiene la posibilidad de vacunarse porque no le toca la vacuna, pero suponte que te negás a vacunarte, sos antivacuna, como está pasando en algunos lados. ¿Podríamos configurar, podría entenderse
configurado el tipo del 203 o como que hay por una imprudencia, negligencia o como le quiera llamar, inobservancia de las ordenanzas, una propagación? ¿Cuál es tu opinión al respecto de los posibles movimientos antivacunas? Si bien no es obligatoria, o sea, digamos, quizás, ahí estaba viendo, también la pregunta es, no es no vacunarse, sino elegir no vacunarse. Elegir no vacunarse, sí, ahora lo El está. tema es que lo que hace al derecho individual de la persona es inviolable. El tema es, o sea, ¿qué pasa si aquel que no se vacuna pueda ser agente propagador o de contagio de otro? Y entonces allí es donde nos ponemos en la disyuntiva y habría que analizar, o sea, hacia el caso, porque, o sea, cuando fuere cometido, en este caso dice el 203, por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos, y si tuviera como resultado la enfermedad o muerte, por supuesto, de otros. Pero, digamos, es si tomamos, o sea, respetando los derechos, los derechos individuales, si esa elección no pone en riesgo a otro. Esto es lo que tenemos que analizar puntualmente, porque el derecho, digamos, es como el derecho a el derecho a la salud. Yo puedo, o sea, tomar o no un tratamiento, pero también, si estoy consciente de eso, digamos, puedo establecer que saber cuáles son los riesgos como persona capaz de me atiendo en tal lugar o otra en otro. El tema es, si yo no elijo no vacunarme, pero también quizás me debo responsabilizar si después soy agente propagador de, o sea, de este tipo de situaciones. Digamos, por supuesto que la responsabilidad en ese caso es individual y las posibilidades que tienen los estados, y por eso las recomendaciones, es de poderse vacunar. Digamos, y por eso también está la posibilidad de la combinación de vacunas. Los estados en general, no solamente nuestro estado, están tratando de ver la posibilidad de la posibilidad de la combinación de vacunas a ese efecto. Y con lo cual sería importante tener estas posibilidades, y creo que las campañas de concientización son importantes. Ahí me estaba levantando Jorge la mano. No, Dick, gracias. Como diría Borges, pidiendo disculpas por mi ignorancia, pero yo creo que esta cuestión se enanca con otro debate que tiene que ver con la voluntariedad o la obligatoriedad de las vacunas. La verdad es que hasta el momento las vacunas no son obligatorias. Y si lo fueran, estaríamos en esta prohibición genérica que impone la ley, por lo bien que he entendido la excelente exposición de Ricardo, de que no se están cumpliendo las medidas sanitarias. Ahora, el Estado promueve, facilita e impulsa la vacunación masiva, pero no la obliga. Y esa situación yo creo que hace que, al haber libertad, quien no se vacune no está en condiciones de ser imputado. Esa es mi pobre opinión y pido disculpas por lo animal, porque quizás esté diciendo una barbaridad. Pero otra cosa antes que termine, un segundo punto. El vacunado, y no estoy haciendo un alegato antivacuna, todo lo contrario, tengo las dos vacunas y hay que darse una tercera, una cuarta y una quinta, me las doy. Así que quédense tranquilos que no es esa sino simplemente la misma disquisición jurídica o de hechos. El vacunado, como lo soy yo, puedo contagiar. Sí, claro. O sea, no disminuye el riesgo de que yo contagie a terceros el hecho de estar vacunado. De hecho, al contrario, muchas veces los vacunados que pasan por una menor sintomatología, porque justamente se atenúa la enfermedad, que ese es el objetivo de la vacuna, porque el objetivo de la vacuna no es no enfermarse, que la enfermedad pase con menores riesgos. Entonces, no disminuye mi capacidad de enfermarme, sino disminuye la capacidad no disminuye la capacidad de enfermarme, sino la capacidad de que esa enfermedad me genere mayores daños.
Digo, para reflexionar esos dos puntos de lo que Jorge está planteando, ¿no? No sé, es un aporte, insisto, desde mi desconocimiento absoluto Pero del tema. es muy interesante, Jorge, lo que vos decís, porque además no está la vacuna dentro del plan obligatorio de vacunación. Digamos, dentro de la ley de vacunas no se encuentra, con lo cual no hay obligatoriedad. Ahí estaríamos rompiendo el principio de máxima taxatividad, porque no hay obligación. Digamos, el tema es, fundamentalmente, y además estamos hablando de una normativa que, o sea, la ayornamos a la pandemia, pero que es antigua, como está puesta. Ustedes fíjense que hasta la época de la pandemia eran prácticamente muy poco utilizados los delitos contra la salud pública. Entonces, creo que en eso sí hace falta ayornarnos. ¿Por qué? Porque tenemos varias situaciones. Y fundamentalmente ahí lo que tenemos que analizar, cuando llega el caso, digamos, al Poder Judicial, es si se encuentran vacunados con una dosis, con 2 dosis, pero que, por ejemplo, se han expuesto, digamos, entonces la imprudencia o la negligencia de saber esto, como decías, que a un vacunado yo puedo contagiar, digamos, y saber específicamente, digamos, o que no estoy vacunado, o que, digamos, toda la situación de estar vacunado con las 2 dosis, de no estar vacunado, digamos, que en cualquiera de los casos puede ponerse, si además se dan otras circunstancias. Por eso es importante el análisis de cada caso concreto, y además, lo que hablábamos al principio, al ser leyes penales en blanco, deben ir completándose con situaciones, por ejemplo, del tema de ley de vacunas, o sea, de ley de vacunación obligatoria, si están incorporados en el esquema. Lo importante es aquí establecer cuáles son los mecanismos más adecuados para el cumplimiento de la norma, sin perjuicio de que yo creo que va a haber que avanzar sobre una modificación como se establece, si, por ejemplo, los delitos de salud pública deben pertenecer o incorporarse a los delitos de medio ambiente, si en realidad los delitos de medio ambiente deben conformar, por ejemplo, porque se afecta a la salud pública y el medio ambiente en algunos casos, si en realidad deben conformarse como título aparte, digamos, o capítulo aparte, digamos, luego de los delitos contra la salud pública. Entonces son varias las variables y es muy buena el aporte que vos haces o observás, Jorge, porque se nos presenta a todos y en cada caso, y en muchas veces ustedes van a ver que hay ante situaciones similares, resoluciones disímiles, porque cada caso en particular es diferente. O sea, y además todos los países se han planteado o sea, de la misma manera, por ejemplo, que el Consejo Europeo hoy está planteándose sobre las leyes de ejecución penal, digamos, cuál es, o sea, la importancia o no de aplicación de la pena respecto a la sociedad, digamos, y quitarle el fin retributivo, lo mismo va a tener que hacer, ustedes fíjense, digamos, y si me permiten una digresión más, o sea, todos los cambios que aún en la Organización Mundial de la Salud se dieron. O sea, imagínense, o sea, si eso tiene que volcarse en el ámbito legislativo, penal, a los efectos de modificarse. ¿Por qué? Porque precisamente nos encontramos ante variables, situaciones diferentes, y hasta lo que estamos hablando ahora, o charlábamos antes, al comienzo de la charla, de pensar en la combinación de vacunas, porque ustedes fíjense, ¿por qué no pueden ser incorporadas en el plan de vacunación? No pueden ser incorporadas, como bien decía Jorge, en el plan de vacunación, porque en realidad son vacunas de emergencia, para poder salvar situaciones. Entonces, por eso no pueden incorporarse. Y entonces se va a penalizar a aquel que aún con las 2 dosis puede contagiar, creyendo que no contagia, porque, o la mayor probabilidad de que no contagie. Entonces, estas son situaciones que deben ser evaluadas claramente. Entonces, el tema es comenzar entre todos a pensar el tema para lograr una mejor técnica legislativa, la que se pueda lograr, ¿no? Además, viendo en derecho comparado, perdón, no quiero dialogar porque hay una pregunta de Juan que es más interesante que la mía, porque él sí es penalista, pero siguiendo en esa misma tónica, yo pensaba en cómo en algunos países, por supuesto los más liberales como Estados Unidos,
las normas de sanidad son meramente indicativas. O sea, no hay ninguna obligatoriedad, ninguna norma jurídica, más que normativa indicativa de los órganos de salud de Estados Unidos, que dicen, que sugieren usar barbijo, que sugieren el distanciamiento. Por supuesto, y aquí es una última reflexión ya más de orden filosófico que jurídico, es cómo el derecho siempre requiere internalización, ¿no? Como diría un maestro mío. Si nosotros en realidad, como el órgano punitivo o de control, hubiera tenido que sancionar, yo creo que hubiera sancionado, no sé si a la mitad del país, pero un porcentual alto del país sí. O sea, los juzgados tendrían que estar atestados de causas penales. Y yo sospecho, y de paso te pregunto, Ricardo, y no pregunto nada más, porque parezco Juan y el preguntón, si en tu experiencia de lo que ha pasado en la provincia de Buenos Aires, cuántas sentencias o cuántas condenas específicas en el corto tiempo, no tan corto ya, de la pandemia, se han efectivizado según tu conocimiento. Porque en definitiva, temo que son causas que en realidad resulta difícil llevarlas todas adelante, porque al final tengo la sensación, y esto es una opinión puramente personal, que terminan pagando algunos por un montón más que realmente en algunos casos deberían ser ejemplos, ¿sí? Algunos casos, figuras públicas, personas con responsabilidad, que en realidad yo creo que son personas a las que se les podría haber abierto una causa por incumplimiento de deberes que salían por televisión, ¿no? Entonces hay como una sensación de una justicia que no es tan equitativa, no porque los jueces no hayan debido fallar seguramente, sino porque el órgano de control o la policía o los fiscales no van a salir a perseguir a cualquiera, sino a ciertas situaciones muy aberrantes, pero hay gente a la que se le ha dejado pasar, y esto lo sabemos todo lo que hemos estado nada más que viendo televisión, ¿no? Cerrados en nuestras casas y diciendo, nosotros estamos acá y estos buenos señores están paseando alegremente, ¿no? Sí, sí, totalmente. Inclusive, o sea, no se ha, o sea, en la cantidad de resoluciones finales, o sea, hay algunos procesos que no han concluido todavía, pero no hay sentencias, o sea, excepto en contados casos donde haya habido resolución, o sea, o al menos sentencia en primera instancia, por decirlo de alguna manera, y que no se encuentran firmes. Y procesos abiertos puede haber muchos, pero después también hay mucho que analizar en cuanto a la prueba, y que hayan llegado a juicio también, o sea, no son tantos, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, también, o sea, y además analizado por la gravedad de cada uno de los acontecimientos acaecidos, y además muchas veces, o sea, de acuerdo también, o sea, sopesando la presentación de las fiscalías y de la defensa de acuerdo a las pruebas que se tengan y a las situaciones que se hayan presentado en cada caso. Por ejemplo, en el interior del país, en Córdoba, ha habido, o sea, como aparecía en el chat, y eso es absolutamente corroborable, digamos, de una de las participantes, que ha habido mucha control con la infracción de los protocolos, o también la sanción de las situaciones que se dan en fiestas clandestinas, que además también en ese punto, digamos, como agentes propagadores, también no se ha llegado, o sea, ha sancionado a los dueños de los lugares y no a los concurrentes, en muchos de los casos, o se los ha identificado únicamente. Entonces, hay situaciones que también cabe analizar. Creo que, o sea, estamos en un estado en el cual, un estado de cosas, en la cual cabe analizar la legislación, digamos, el procedimiento, si es que no requiere un procedimiento especial, si es que no requiere también un procedimiento administrativo previo al penal, digamos, evitando lo que vos decías, Jorge, la sobrecarga muchas veces de salvando
absolutamente a distancias, y esto con absoluto respeto, pero digamos, somos contemporáneos y pedimos disculpas a los más jóvenes, pero somos contemporáneos, Jorge que más joven, pero digamos, en edades similares estamos Jorge, Juan, yo, digamos, cuando en los juzgados penales, en los viejos juzgados penales, digamos, éramos alzada de las leyes de juego. Después se descomprimió esto porque era imposible ser alzada de los delitos de juego, digamos, y además tener violaciones, homicidios digamos, y otras investigaciones. Por lo cual también digamos, no sería malo pensar dentro del ordenamiento procesal digamos, cuestiones que sean meramente administrativas, fundamentalmente pensando en lo que es justicia restaurativa, justicia reparadora, digamos, plan de concientización, digamos, situaciones alternativas digamos, que se dan para este tipo de circunstancias, para este tipo de delitos. Y dejar, sí, por ejemplo, a los agentes preparadores del 203, digamos, sí, digamos, en una situación diferencial a la del 202 o a la del 205. ¿No? Porque quiero aclarar un tema de la edad, que es importante tener en cuenta. Ambos Jorges tenemos una edad parecida, que por mi barba yo parezca el anciano de la tribu, es otra cosa. Además, el doctor Frega se afeitó y parece más joven, pero andamos parejos. La percepción de Ricardo es correcta y no la ahora no vayas a desmentirlo. Él tiene claro que yo no sé qué son los juzgados. No, por supuesto, el juzgado de instrucción, ¿qué es esas cosas? Y alguna vez los comisarios manejaban las contravenciones, ¿qué es eso? Nunca estuve en esos lugares. Juan quería preguntar algo. Sí, no, yo simplemente quería acotar algo que ya lo dijo la Corte varias veces. Y situaciones particulares requieren soluciones particulares y esta es una solución más que particular. Y yo celebro que en nuestro colegio y que también tendría que ser a nivel de los juzgados y a nivel de otras organizaciones, sobre todo también a nivel gubernamental, que se haga este tipo de charla para que se tome conciencia. ¿Y por qué? Hablando del 203 del Código, ya nadie va a poder alegar la ignorancia, porque vos podés decir culposo porque no sabía, no estaba enterado. Ahora tenés todos los elementos, ya lo sabés por vía de la prensa, escrita, lo que fuere. Ya estás al tanto de este tema, no vas a poder ignorar como descargo lo que está pasando y tu responsabilidad. Y yo creo que hay que tomar acciones directas, le guste a quien le guste, sobre todo el tema del Estado. Si no te vacunaste y no te vacunas, no podés estar atendiendo al público. Si no te vacunas, hay situaciones y situaciones. Los empleados del Poder Judicial, de los distintos ministerios, del ANSES, el PAMI, todo lo que hace la estructura del Estado, no hay espacio para las interpretaciones y para los libres pensadores. Acá hay una responsabilidad social muy grande. Entonces el tema de la vacuna, en algunos sectores, bueno, vos asumirás las responsabilidades que te correspondan por tu accionar, o por tu omisión, o por lo que fuere, pero dentro de los organismos del Estado, no es lo mismo que alguien pueda alegar la ignorancia o su libre interpretación por algo que lo afecta a él individualmente porque no ejerce el comercio, por ejemplo. Un empleado de un supermercado que está en contacto con gente, por decir algo, de una farmacia, de algunos lugares donde vos tenés trato público, taxista, todo lo que tenga que ver con transporte público. Eso no puede quedar librado al azar a que si yo me quiero vacunar o no me quiero vacunar. Ahí yo creo que no vas a poder alegar el tema de la culpa. Lo veo un tanto difuso. Lo mismo pasó en España. ¿Qué pasó en Francia? En Francia dijeron, señores, si no están vacunados no pueden entrar a los boliches, no pueden entrar al teatro. Pues se vacunaron todo en masa. Entonces hay un poco de irresponsabilidad de la ciudadanía en ciertas cosas. Entonces cuando verdaderamente te afecta un derecho, claro, te afectó tu derecho porque no pudiste ir a bailar o no pudiste ir a ver una obra de teatro. Pero cuando estás afectando a todos los demás, eso, pues digo, yo creo que el tema del 203 va a dar que hablar. No solo eso,
sino que en mi interpretación también tendría que haber como lesionador por si llega a venir otro tipo de, porque viste que ya pasamos de esta pandemia, pasamos a la Delta y no sé qué otra letra del alfabeto nos va a tocar. Entonces, en este contexto creo que se tendría que tomar conciencia de lo que está pasando, y yo creo que con la charla que hiciste hoy, por lo menos este grupo de los que estamos acá, ya sabemos que vas a tener una responsabilidad penal. Entonces también tendría que haber, así como hicieron las fiscalías temáticas en lo que tiene que ser violencia de género y demás, también tendría que, porque si vamos a decir que los juzgados federales, que esto es competencia federal, que los juzgados federales se van a ocupar de este tipo de temas con todos los problemas que tienen, es bastante complicado. Entonces tendrían que generar algún tipo de, no la burocracia, vamos a generarle más burocracia administrativa y judicial al Poder Judicial, pero algo van a tener que hacer, un poco como decías vos, será la parte administrativa, la parte judicial, pero algo tiene que hacer, no puede salir gratis, no puede la gente actuar con tamaña irresponsabilidad y que no les haga nada, o sea, por lo menos que tenga un proceso, por lo menos que vayan a rendir cuentas, o sea, un poco lo que en algunos casos que hemos visto, en alguna jurisprudencia que vi o algunos fallos, que al menos, bueno, tenés que cumplir 2 meses de ayudar a un colegio, de donar leche, de donar a algún hospital, ya hemos visto, como otros casos, este chico emblemático, que fue el que vino de Miami, fue a la fiesta de 15, y se murió. O sea, hay algunas cosas que habría que haber una campaña más así a niveles, a colegios de abogados, a nivel Poder Judicial, a nivel sindicatos, un poco lo que decías vos, algo que sea a nivel de los municipios, para que venga la responsabilidad que se tiene para con el prójimo, y que no te va a salir gratis. Pero lamentablemente, si no tenemos la estructura o 2 o 3 fallos a lesionadores que salgan, somos hijos de rigor, somos latinos y somos así. Y los que no son latinos también, porque vemos lo que es en Alemania, que tampoco, ¿viste? O sea, el prójimo está en otra dimensión para algunas personas. Y yo creo que después de lo que pasó a nivel mundial con el tema de la pandemia, para que lo reflexionemos. Como también muy bien lo comentaste vos, el tema de los delitos ambientales, lo que estamos viendo ahora con el tema climático. O sea, eso es un tema que también tiene que ser. ¿Vieron como en la escuela le empezaron a enseñar a los chicos ahora, y que ustedes van en un coche con cualquier chico y tira un papel a la calle y dice, ¿qué estás haciendo, papá? ¿O qué estás haciendo, fulanito? Que sea... Antes era tirar un papel por el vidrio de la ventanilla, era cosa normal. Ya hoy los niños vienen con otra química. Entonces la responsabilidad social, comunitaria, en este tipo de cosas, es muy importante. Uno lo ve también con los niños de su familia, además, ¿no? Si yo voy con el barbijo porque no me quiero contagiar, yo quiero volver a la escuela rápido, por eso me pongo el barbijo, quiero estar en contacto con mis compañeritos. O sea que ese tema de la responsabilidad social, y el 203 creo que no va, y yo creo como penalista, ¿no? Creo que el 203 ahora no va a ser excusa exculpatoria, porque estás más que sabiendo las consecuencias que pueden tener tus actos. Sí, yo creo que lo más importante, o sea, de este espacio que realmente es un gusto compartirlo en el Colegio Abogado de Morón, es, o sea, para que vayamos reflexionando sobre diferentes circunstancias que se nos van presentando, digamos, y siendo varias todas las opiniones por el estado larval de la situación. Digamos, nos ha sorprendido a todos. Entonces, o sea, de la misma manera que hoy nos estamos comunicando por esta vía y que lo tuvimos que hacer forzadamente también, o sea, por ejemplo, para llevar adelante juicios, o sea, de la misma manera que estamos discutiendo esto, estamos discutiendo la constitucionalidad de esa, o las primeras presentaciones que hubieron sobre si era constitucional llevar adelante o juicios virtuales. Pero por otro lado, a eso se sopesa con que había personas, por ejemplo, privadas de libertad. Entonces, era la manera de llevar adelante los juicios. Entonces, digamos, son diferentes situaciones que trae en sí mismo la pandemia. Después está la normativa en particular que debemos ver, sí, o sea, como cuestiones de política criminal, o sea, utilizamos justicia restaurativa, justicia reparadora, reparación integral, o sea, sistemas administrativos previos al penal, pero al principio, digamos, estos espacios de discusión nos sirven, creo, para al menos tirar las ideas centrales, esbozarlas, compartirlas, y ir viendo, o sea, de qué manera, desde los colegios profesionales, desde los colegios de magistrados, desde la jurisprudencia, digamos, de cada uno de los tribunales,
se puede ir mejorando con aciertos, con errores, con críticas y con comentarios. Digamos, estas situaciones que son, o sea, sorpresivas, pero que además requieren soluciones. Eso creo que es lo que podemos rescatar de este tipo de encuentros que son vitales y que vuelvo a agradecerles el espacio, ¿no? Porque son muy importantes en que todos podamos participar y tener conciencia de ello. Estábamos poniendo, acabo de poner en el chat este tema del que estás hablando y otros, en realidad unos cuantos temas más, se van a tratar en la maestría en criminología que vos dirigís, que es de la Universidad de Lomas de Zamora y que estamos ofreciendo también para nuestros matriculados por un convenio que recientemente se celebró con esa universidad, así que aproveché en el chat para poner el link de donde hay más información sobre la maestría y la posibilidad de inscribirse. Si querés agregar algo sobre el tema. Gracias Jorge, muchísimas gracias. Sí, desde ya, por supuesto, invitarlos fervorosamente a que puedan participar en la maestría. Es una maestría en criminología que estamos haciendo en conjunto en la Universidad de Lomas y en este caso con convenio con el Colegio de Abogados de Morón. La maestría está aprobada por CONEAU, ya es su tercera edición, con muy buena recepción, con profesores nacionales y profesores invitados extranjeros. Está compuesto por 19 módulos, pero que además abordamos temas desde la criminología, digamos, pero también desde el derecho penal, desde el derecho procesal, desde la victimología, con cuestiones que hacen, por ejemplo, a delitos de cuello blanco, a delitos de medio ambiente, a criminología, a lo que la denomina criminología verde, a todo aquello que hace a la cibercriminalidad, desde el punto de vista de actualizar y ayornar los conocimientos de la criminología. Comienza el 26 de agosto, es una vez por semana, los días jueves, de 15:30 a 19:30, y realmente sería un placer poder contar con integrantes y asociados del Colegio de Abogados de Morón para poder unirse a la maestría, que va a comenzar siendo virtual, que se dicta en la sede de Capital, en Carlos Pellegrini 587, segundo piso, y que además aquellos que tengan, por ejemplo, estudios anteriores de posgrado y que no hayan podido culminar, también se les reconocen las materias que sean, esto lo comentábamos también con Jorge Rossi, que aquellos que tengan estudios de posgrado que no han podido culminar, se les reconocen, por supuesto, las materias que se encuentren relacionadas y que se encuentren aprobadas, a los efectos que no deban cursar materias que no sean necesarias, con la máxima optimización del tiempo de aquellos que no han podido culminar otros estudios y han de posgrado y que deseen incorporarse a la maestría en criminología, que es muy integral, que es una de las pocas en el país y que realmente está integrada por un calificado cuerpo docente. Muchísimas gracias, Jorge, por el espacio. No, por favor, muchas gracias a vos, muchas gracias a todos los participantes. Bueno, nos hemos pasado de hora, pero me parece que ha sido muy fructífera esta charla, esta intervención. Hemos aprendido mucho, sobre todo los no penalistas hemos aprendido muchísimo. Los que pasamos hace muchos años, a pesar de que tengo la misma edad que el señor presidente, los que pasamos hace muchos años por derecho penal y no volvimos a verlo, hemos aprendido muchísimo. Gracias a todos. Esta charla va a ser puesta en el sitio del colegio, que sí, tenemos una linda biblioteca, ya más de 200 grabaciones en nuestro canal de YouTube. Gracias a todos y nos estamos despidiendo. Hasta la próxima.
y no queda otra que cortar así salvajemente como Zoom lo exige. Hasta Muchísimas luego. gracias, muy amable. Muchísimas gracias a todos. Muy El agradecido. más viejo soy yo, que tengo 63. Y no se nota. Abrazo.